7:34 de la mañana. Muy buenos días a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. Los pongo en contexto. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, aboga por la renovación del trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas. Para conocer en detalle la importancia de esta petición y de que se renueve sobre todo el trabajo, tenemos con nosotros el día de hoy al coordinador de PROVEA, Óscar Murillo. Óscar, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muy buenos días, Marjorie, y toda tu audiencia de BPI. Hoy un día realmente muy importante. A las 9 de la mañana, hora Venezuela, vamos a estar muy expectantes de la votación que ocurra en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde va precisamente a someterse a evaluación este mecanismo para la renovación tanto del trabajo que viene realizando la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como también de la Misión Independiente de los Hechos sobre Venezuela. Por cierto que nosotros estaremos transmitiendo en vivo lo que será esa votación aquí en BPI TV para que estén todos muy atentos. Óscar, háblanos un poco acerca de la importancia de este trabajo que viene realizando la Misión de Determinación de los Hechos en función de documentar todo lo que ha pasado, los casos expuestos sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sí, bueno, fíjate, Marjorie, que siempre, seguramente a ti como periodista, nosotros como activistas de derechos humanos nos preguntan, y la gente habla con escepticismo sobre los mecanismos internacionales de derechos humanos. Y debemos reconocer que ciertamente hay razones para hablar con escepticismo. Sin embargo, en este clima de incertidumbre y de necesaria reflexión sobre la regeneración del liderazgo y búsqueda de mayor eficacia colectiva del concierto de las naciones, debemos decir que el trabajo y la labor de la misión de la ONU sobre Venezuela marca un precedente alentador. ¿Por qué renovarla? Bueno, ¿y por qué la importancia? Tres elementos fundamentales. En primer lugar, las violaciones de derechos humanos en Venezuela son mayores. Después de las elecciones del 28 de julio, hemos tenido una crisis más profunda, más grabada sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En segundo lugar, el sistema de justicia sigue inoperante y abiertamente, como lo dijo la propia misión hace poco, ya no hay ninguna simulación de independencia o autonomía. La falta de independencia del sistema judicial deja en abierto abandono y en desprotección total a los ciudadanos que procuran acceder al sistema de justicia. Y en tercer lugar, porque además la misión de determinación de hechos es en este momento la instancia de verificación internacional más importante que tienen las organizaciones de derechos humanos, pero también las víctimas. Es la caja de resonancia para que los abusos y la cadena de abusos que se vienen cometiendo en Venezuela no pase impune, pero tampoco sean olvidados por la comunidad internacional. Para nosotros en Provea, junto con un importante número de organizaciones, tanto nacionales como internacionales, estos tres puntos son esenciales para que hoy los países que están reunidos en el Consejo de Derechos Humanos digan que sí a esta renovación. Esperamos que sea por 2 años más, porque no hay cambio, no hay cambio. Es decir, si nosotros pudiéramos decir, no, pero es que la situación de derechos humanos en Venezuela es mejor. Es que las instituciones que están llamadas a proteger a los venezolanos están haciendo el trabajo. Bueno, entonces se pudiera considerar que ya no hace falta. Pero todo este escenario nos indica que el monitoreo y la supervisión de un mecanismo como la misión de determinación de hechos de la ONU es más que necesario y es un mensaje importante para las víctimas en Venezuela. Ahora, Oscar, un mensaje en especial para los familiares de las víctimas, porque ahora se lo piensan dos veces antes de denunciar, documentar un caso por temor a represalias, luego de las detenciones arbitrarias y las denuncias de torturas de personas detenidas, pues la gente teme muy bien antes de hacer una denuncia. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de que existan cambios o hechos concretos luego de estas denuncias? Mira, Mayori, nosotros reiteramos desde Provea una premisa fundamental. La crisis que viven los venezolanos, que es una crisis de un contenido multidimensional, solo se va a resolver cuando las instituciones sociales y establecidas en la Constitución vuelvan a su mandato, cumplan con el mandato constitucional, y eso no es otra cosa que proteger al ciudadano, es activar todos los mecanismos y los procedimientos que establece la Constitución y las leyes orgánicas para proteger a los ciudadanos. Leyes orgánicas que estén en función de la Constitución, no leyes orgánicas o leyes que se han creado como parte de un edificio
represivo, de una arquitectura represiva, y especialmente aquí me estoy refiriendo a la ley contra el odio y la ley contra el antiterrorismo, que son las leyes que se le han aplicado a los más de 1.700 detenidos después de las elecciones del 28 de julio. Y eso que tú dices es un elemento fundamental, precisamente que habla de la falta de autonomía del Poder Judicial. Si nosotros tuviésemos en Venezuela un Poder Judicial autónomo, independiente, pues las víctimas no tuvieran miedo de declarar. Yo me encuentro en este momento en una gira en Guayana y debo decirte que he sostenido reuniones con familiares de detenidos arbitrariamente después de las elecciones, y el clima de terror generalizado que se instaló en Venezuela después del 28 de julio habla precisamente de una inhibición, es decir, se promueve el silencio, y las víctimas en este momento quizás están pasando por una de sus peores horas, las horas más oscuras en materia de denuncia pública, porque definitivamente reconocemos que existe el miedo, pero existe el miedo porque la Defensoría del Pueblo, que es uno de los elementos que provee, reivindica de esa constitución de 1999 como una nueva figura para proteger a los ciudadanos, bueno, definitivamente ha decidido hacer silencio frente a la opresión, frente a la injusticia, y tenemos un Ministerio Público que forma parte de esa cadena represiva, como bien lo ha identificado el trabajo de la misión de terminación, de hecho, desde el año 2019 en adelante, porque hay que decir que la misión se instaló en el año 2019 y ha tenido 2 renovaciones. Hoy esperemos que siga adelante este trabajo muy importante que tiene la misión para denunciar, para visibilizar y para alertar al mundo sobre la grave crisis de derechos humanos que viven los venezolanos. Estos informes que ha presentado la misión ha expuesto cómo se ha ido escalando en la violencia sistemática en Venezuela y violaciones a derechos humanos. Pero de todos estos casos que ustedes reciben desde Provea y que documentan, ¿cuáles son los que más te llaman la atención con respecto a la gravedad sin caer en descripciones gráficas? Pero es un poco para analizar cómo esto ha venido progresando, la escalada de violación de derechos humanos. Sí, la misión ha tenido un especial énfasis en describir las cadenas de mando digamos, de esta arquitectura represiva. Con esto, la misión lo que nos ha querido decir que las violaciones de derechos humanos no son aisladas, o sea, no fue porque un funcionario en su total discrecionalidad abusó, ¿verdad?, de la dignidad humana de una persona, de un venezolano. Estamos hablando de un sistema, es decir, hay una arquitectura, ¿verdad?, bien construida, con elementos judiciales que están al margen de la Constitución, que tienen como único fin, ¿verdad?, disuadir el descontento social. Es decir, que no se exprese la gente, que no pueda haber una expresión abierta, libre del descontento que realmente hay en las calles venezolanas, en los entornos venezolanos, en las universidades, en las escuelas, en los gremios de pensionados, jubilados y de los trabajadores. Entonces, yo creo que ese ha sido como un valor significativo de la misión, cómo describir esa cadena de mando de la represión, porque nos habla también de que hay una sistematización de la represión, no es algo aislado, que además ellos la definen, la misión muy bien la ha definido como una represión que tiene 2 etapas, que se activa dependiendo de lo que, digamos, sea el propósito político al momento. Tuvimos una represión abierta, intensa, masiva, las primeras semanas después del 28 de julio. Pero después hemos tenido lo que la misión habla, una represión blanda. Y la represión blanda viene a ser también, por ejemplo, la aprobación de la ley contra las ONG, pero viene siendo también una represión selectiva, cuando se extraen algún dirigente importante del movimiento político venezolano, periodistas detenidos, dirigentes gremiales. Entonces, esto lo que busca es infundir terror en esos gremios y en esos sectores, bueno, precisamente para que la protesta no siga adelante. Ese es un elemento importante de lo que ha sido el trabajo de la misión. Ahora, lo que tú me preguntabas, mira, hay dos 2024 a los ciclos de protesta 2017-2019. Por ejemplo, el que la inmensa mayoría, estamos hablando de más del 80% de los detenidos en el contexto postelectoral, fueron directamente enviados a la cárcel.
Es decir, allí no hubo medidas cautelares y además no hubo una participación pública de lo que significa llevar a un grupo de ciudadanos a un tribunal para que la familia, para que los amigos estén presentes o estén afuera esperando qué fue lo que pasó, sino que estas medidas se tomaron prácticamente telemáticas con jueces por WhatsApp tomando medidas, llevando a la gente, privándolas de su libertad. Y por supuesto, esto va acompañado también con la negativa de tener una defensa privada. Y esto no es un elemento accesorio, Marjorie. ¿Cómo tú puedes, digamos, defender a alguien si tú no tienes acceso al expediente? O sea, en este momento la familia, familias pobres, familias sin recursos, ¿cómo pueden saber cuál es la situación penal, cuáles son las imputaciones, cuáles son las evidencias? Nadie puede ver esos expedientes, sino entonces que se trabaja un poco, por ejemplo, puedo decir aquí y denunciarlo muy responsablemente. A muchos detenidos, sobre todo a los jóvenes detenidos, se les está instando a firmar una declaración donde se asumen culpables de delitos que no cometieron, como por ejemplo que cobraron para hacer protestas, que recibieron unos galones de gasolina para realizar manifestaciones de calle. Eso está ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque no hay un sistema de justicia imparcial. No hay un sistema de justicia independiente. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo para velar por el debido proceso de estas personas? ¿Dónde está la transparencia y el mandato apegado a la Constitución del Ministerio Público? Entonces, Ahora, para nosotros estos son como dos elementos que, es decir, la represión no es nueva, ha existido y ha existido más o menos los parámetros que vimos después del 28 de julio, pero ha sido más intensa, pero las violaciones judiciales han sido realmente muy preocupantes, alarmantes con respecto a otros ciclos de protestas. si se decide renovar el trabajo de la misión de determinación de los hechos en Venezuela, ¿cuál pudiese ser de pronto el efecto que tenga? ¿El oficialismo, por ejemplo, podría ordenar lo contrario? Es decir, ¿cuáles son las expectativas que se manejan con esta votación? Bueno, nosotros tuvimos antes de las elecciones, recordemos a un Nicolás Maduro y un gobierno que intentó 2 años atrás, precisamente cuando se permitió la ampliación de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela, que después fue expulsada antes de las elecciones, había una narrativa de cooperación, de complementariedad con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Yo creo que esas caretas se han tumbado y lo que estamos viendo es un gobierno que no colabora, que no coopera con los mecanismos. Entonces, vamos a ver una campaña de descrédito. Hoy mismo, seguramente, si es aprobada esta renovación, vamos a ver una narrativa bastante conocida que detrás de esta renovación hay intereses imperialistas, etcétera. Yo creo, Marjorie, que la noticia, ojalá que se produzca en 2 horas, es que la aprobación de la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos es un logro para las víctimas venezolanas. Es decir, es volver a la esencia de la defensa de la dignidad humana, ¿sí? Es decir, que los regímenes, cualquiera que sean, tienen que seguir ese parámetro que nos ilumina todavía, que es el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, nosotros hemos alcanzado niveles de civilización y yo creo que lo que nos ha llevado esta represión es a mirarnos como en una barbarie, ¿no? Como en un retroceso importante en materia de derechos civiles y políticos que terminan también afectando las condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales de la población, que es el mandato propio de Provea. Es decir, lo hemos dicho, en la medida que no hay democracia, en la medida que no hay garantía para los derechos civiles y políticos, bueno, va a ser más difícil aún que nosotros logremos progreso económico, equitativo, justo como el que hoy reclaman los profesores universitarios de Venezuela. Ahora, Entonces, creo que lo importante es eso, ¿no? Que podamos destacar que es un logro para las víctimas que en este momento están absolutamente abandonadas y es también, de alguna manera, un reflejo del apoyo a lo que puedan hacer las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, que como bien tú sabes, también tenemos
nuestras propias amenazas Claro. que vamos a tener que lidiar con ellas los próximos meses. Así es. Me gustaría profundizar en este tema porque cada vez que lo abordamos la gente nos escribe, bueno, los casos de violación de derechos humanos en Venezuela han estado ampliamente reseñados a lo largo del tiempo. No le encuentran como la utilidad en cuanto a efecto real. Quisiera que habláramos de cuál es la importancia de estos informes a nivel internacional, qué se puede hacer, y a nivel interno, porque con este aumento de las detenciones registradas también en los últimos días, la gente se pregunta, bueno, ¿ellos tendrán algún límite? ¿Tiene un efecto lo que se diga desde la misión de determinación de los hechos internamente en Venezuela? Sí, sin duda, sabe que en estos días, hablando con algunos politólogos importantes del país, poco para esclarecer también nuestros panoramas, eh, hay que reconocer que los gobiernos, digamos, totalitarios o autoritarios de antaño, pues no le preocupaba mucho el tema del costo político, de lo que pudieran decir. Y no, realmente a ningún gobierno le gusta ser sometido, ¿verdad?, a la supervisión política mundial y ser acusado como un gobierno que viola derechos humanos. Eso tiene un costo político. Ahora, lo que pasa es que no tenemos una arquitectura democrática, no tenemos instituciones democráticas. Lo que uno esperaría es que estos informes se cristalicen en la implementación de las medidas que están al final de los informes. Como yo siempre he dicho, y un mensaje que le he enviado a los voceros del gobierno, bueno, no te quedes, si te molesta el diagnóstico que hace Provea, bueno, anda al final de los informes y lee las recomendaciones. En las recomendaciones que hace la misión, estoy seguro que el gobierno, si hay voluntad política, ¿verdad?, pudiera diseñar políticas públicas para revertir precisamente estas violaciones del debido proceso, que no se produzcan detenciones arbitrarias, que se frenen las desapariciones forzadas que han tenido lugar en Venezuela y este conjunto pues, de violaciones que terminan afectando el desenvolvimiento de la vida pública y privada de los venezolanos. Entonces, yo entiendo, y fíjate que por allí comencé mi exposición hoy en la mañana contigo, yo entiendo que existe esa frustración, existe esa decepción. Y lo estamos viendo en conflictos globales. Fíjate la inoperancia que ha tenido las Naciones Unidas para frenar el conflicto en Ucrania, para frenar el conflicto en Oriente Medio. Entonces, estamos viendo definitivamente un debilitamiento de los sistemas y de los mecanismos internacionales para proteger los derechos humanos. Pero, como dice un viejo refrán diplomático, si la ONU no existe, habría que crearla. Entonces, lo que hay que hacer es, como yo decía, darle vigor al mandato, al preámbulo. Yo creo que la misión lo ha hecho, es decir, aún cuando no se le ha permitido estar en Venezuela, no ha dejado de tener contacto con las víctimas, busca los mecanismos y hace un trabajo encomiable para que esa comunidad, ese concierto de naciones, hoy reunido en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, pueda decir es que no hay falacia, no hay narrativa que pueda maquillar lo que realmente ha ocurrido en Venezuela. Y no es igual que lo diga Provea, que lo diga Civil, que lo diga Acceso a la Justicia, que hacemos vida en Venezuela, a que lo diga una misión que además está conformada por expertos internacionales que nada tienen que ver con la designación política, porque no es de esa manera como funciona. Son expertos internacionales que pueden trabajar hoy en Venezuela, mañana en algún país del África, del Oriente Medio, y tienen una trayectoria intachable de investigación en crímenes de violaciones de derechos humanos. Así que bueno, nuestra esperanza es, Marjorie, quizá para finalizar este comentario, es crear memoria. La justicia tiene varias etapas. Importante la memoria para que haya reparación. No podemos tener reparación, no podemos tener indemnización en el futuro si no construimos la memoria. Y la memoria de lo que se ha hecho mal, de lo que ha sido denigrante para la dignidad humana, está allí en los informes, no solamente de la misión, también del alto comisionado y de todos aquellos aportes que hemos realizado desde nuestros recursos muy limitados, las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Para qué? Para construir esa Venezuela que todos anhelamos, donde haya libertad, donde haya democracia y un goce efectivo y pleno de los derechos humanos en el país. Ahora, familiares de víctimas han hablado acerca de ese sentimiento de frustración que tienen por lo que ellos consideran es un estado de impunidad. Quisiera que profundizáramos un poquito sobre esto. En esta arquitectura que tú hablas de cadenas de mando,
quisiera que habláramos acerca de la importancia de si se están documentando con nombres específicos de funcionarios que estén cometiendo posiblemente estas violaciones a los derechos humanos en el país. Es decir, cuáles pudiesen ser las consecuencias a futuro. Sí, totalmente, totalmente. Hay nombres, apellidos, hay personas identificadas y por eso también es importante que esta misión, digamos, que se apruebe la renovación de la misión, puede también ser un punto importante para incentivar y para estimular lo que también estamos pidiéndole a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional. Hay una investigación, esa investigación sigue su curso y ya está en fase de promover un caso. Y ese caso que se puede promover es la violación del derecho de una persona o de un conjunto de personas, pero eso es responsabilidad penal directa. Es decir, ahí va a aparecer el nombre de la persona. Puede ser algún mando medio de las Fuerzas Armadas, algún medio alto, eso le corresponde al fiscal. Pero que esa promoción del caso, ya una vez que está dada la investigación, puede ayudar a la disuasión de precisamente la represión, porque entonces los funcionarios se van a mirar en ese espejo, se van a mirar en el espejo donde le tenemos que decir, la imagen es, aquí no puede haber impunidad. Y nosotros queremos recorrer un camino de justicia, un camino de reconstrucción de la memoria para llegar a la reparación y lo más importante para nosotros, las garantías de no repetición de cada uno de estos casos denigrantes y violatorios de la dignidad humana de los venezolanos. Claro, porque conocemos a las figuras que están en las altas posiciones de poder. Se conoce, pues, pero quizás a todos esos funcionarios que también de alguna manera han violado los derechos humanos de las personas detenidas, sobre todo de menores, de personas con discapacidad, ya todos esos casos pues los conocemos, piensan que, bueno, yo estoy siguiendo órdenes y se escudan en esa frase de estoy siguiendo órdenes para cometer este tipo de hechos. Sí, no hay excusa, no hay excusa posible. Sin embargo, cuando la misión ha hecho el trabajo, por ejemplo, en cada informe, nosotros podemos conseguir que la misión ha tenido la identificación de un cuerpo de seguridad específico. Entiendo que hay una investigación también, o ellos tienen la pretensión de ir, por ejemplo, a averiguar qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con la Guardia Nacional. Pero se ha hecho también con cuerpos específicos de seguridad de la nación, algunos de ellos que han dejado de existir de nombre, pero cuyas prácticas siguen adelante. Recordemos la FAES. En la FAE se borra, digamos, se le quita el nombre, en parte porque hubo una presión del alto comisionado en sus informes, que estuvo también hablado por la misión de determinación de hechos. Entonces, yo creo que no hay excusa posible y quizá también el mensaje para estos funcionarios que pueden recibir órdenes es que también ellos son venezolanos. Es decir, estos muchachos que están siendo hoy sometidos a la persecución y al engaño, a la manipulación judicial para que firmen algún documento que les avale la posibilidad de un delito que no cometieron, bueno, estos muchachos pueden ser sus hijos, pueden ser sus sobrinos, pueden ser sus ahijados. En Venezuela todos nos conocemos, de dónde venimos, la razón del trabajo, la familia. Yo creo que hay que también, más allá del tema de derechos humanos, también apelar a la sensatez, como decía este gran defensor de derechos humanos sudafricano, Desmond Tutu, que es como una frase que nos guía, ¿no?, en nuestro trabajo. Si te pones, si guardas silencio ante la injusticia, pues te colocas del lado opresor. Creo que es también, Marjorie, así como ustedes están haciendo este trabajo tan importante de ventilar la información, de abrir espacios de expresión con todas las restricciones que existen, es un momento también para que los venezolanos recobremos el sentido de la justicia, de la dignidad y reclamar, acompañar a esos muchachos que están siendo hoy día sometidos pues, a estos engaños y estas manipulaciones judiciales. Entonces, y también el llamado a la propia venezolanidad. O sea, nosotros no somos y no actuamos de esa manera. Este régimen, digamos, de terror que se ha construido después del 28 de julio, pues tiene un único fin, que es simplemente
aferrarse al poder, o sea, que el grupo pueda permanecer en el poder, desconociendo una voluntad, desconociendo una voluntad y una decisión del pueblo venezolano, y entonces pasando por encima de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. No tiene ningún tipo de excusa y no tiene ningún grado de justificación. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que puede ocurrir hoy, ¿verdad? Es alentador, es reconfortante, porque es un llamado en favor a las víctimas, pero hay que hacer más, hay que hacer más. Y el liderazgo democrático global, que fueron los que crearon todos estos mecanismos, bueno, tienen que hacerlos valer. Ahora, te digo, no es que el gobierno ignore esto, es decir, los procesos de negociación de la resolución para que se va a votar hoy llevan muchos días y los aliados del gobierno llevan días tratando de colocar enmienda, cambiar palabra. Es decir, este es un trabajo que lleva más de 2 o 3 meses de mucho forcejeo diplomático para incorporar elementos que puedan, digamos, de alguna manera disfrazar o maquillar la responsabilidad del gobierno venezolano en esto. Esto significa que si ellos están utilizando todos estos recursos diplomáticos para tratar de, bueno, evidentemente ellos no querían que se renovara la misión, pero para tratar de que este documento salga con algunos elementos discursivos de su propia prédica, es porque definitivamente esto tiene un impacto importante en el concierto de naciones, en la comunidad internacional, y bueno, abona mucho más al desprestigio y al rechazo global que tiene un gobierno que viola derechos humanos para poderse mantener en el poder. Bueno, ya veremos qué surgen de estas negociaciones y de lo que será este proceso de votación que, por cierto, estaremos transmitiendo en vivo. Oscar, gracias por estar con nosotros. Muchísimas personas han escrito hoy a través de nuestro chat en YouTube para agradecerte por ventilar, por exponer los problemas de las víctimas de violación a derechos humanos y justamente por documentar todos estos testimonios de los familiares. Buen día para ti. Gracias, Marjorie. Bueno, y el saludo es para todo el equipo que me respalda. No, no soy yo nada más, es todo un Claro. equipo que está acá, que a mí me honra dirigir. Precisamente aprovecho este espacio para para mandarle un gran mensaje a todos mis compañeros y a los que han estado en Provea. Cumple 36 años la semana que viene y para mí, bueno, es un enorme compromiso estar al frente de esta organización que sueña con democracia y derechos humanos para Venezuela. Sobre todo en estos tiempos. Oscar, gracias por estar aquí. Buen día. Será hasta la próxima. Buenos días. Era Oscar Murillo, coordinador de Provea, que ya cumple pues 36 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Gracias a todos por sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Ya regresamos.